Ya estamos de regreso en este encuentro regional, segundo capítulo, lo decía, dedicado al debate y la política, y ven ya aquí en el Z a todos nuestros panelistas, representantes de los principales partidos políticos en esta región, con quienes analizábamos un poco el contexto, ¿cierto?, de este descalabro para muchos, la corrupción puesta en medio y los casos emblemáticos, ¿cierto?, Cabal, SQM y también Penta. Pero ¿dónde está, cierto, la propuesta del gobierno crear este consejo anticorrupción? ¿Justamente para qué? Para sacar algo en limpio, medidas concretas y duras, dicen muchos, que se espera, cierto, puedan traducirse y materializarse para en definitiva terminar con lo que hemos conocido en estos últimos meses. Uno de los aspectos de financiamiento, obviamente, de la política, lo tocábamos recién brevemente, ¿cierto? Que ya la empresa privada no sea la que se va a hacer cargo de esto, sino en definitiva sea justamente el Estado. ¿Lo ven como una posible solución en la práctica, que en definitiva tengamos que tener un colchón importante? Volvemos a una cosa donde va a emparejar, por supuesto, un bloque y otro respecto de la publicidad que puedan tener. Yo lo veo como eso fundamental, porque yo insisto en que acá lo que importa es que no se tergiverse y se distorsione la representación democrática. Y La Plata ha estado distorsionando la representación igual que el binominal, que aprovecho yo de saludar que después de todos estos años la presidenta ha firmado ya definitivamente el nuevo sistema electoral chileno, que acaba con un sistema que además nos dejó la dictadura, que hemos tenido todos estos años, y que ha distorsionado la representación en Chile. El dinero hace exactamente lo mismo. Y la única forma que tú tienes, aunque las personas todavía no lo entiendan porque falta mucho de educación cívica para entender cómo son los procesos, la única forma es que el Estado garantice y que le dé a todos por partes iguales. ¿En qué va a derivar esto? Que cuando tú veas en el futuro, cuando tú veas a un candidato con exceso de letreros votando, porque esa plata es botar a la basura, con exceso de ese tipo de cosas, va a ser mal visto. En el fondo va a ser un candidato que va a estar haciendo anticampaña. Tenemos que avanzar hacia eso, pero yo quisiera comentar otra cosa. En base a lo que decía Francisco, Sí. No a todos les gusta que uno recuerde estas cosas, pero hay que recordarlas. O sea, no nos olvidemos que donde se origina también el tema de la distorsión de los dineros de las empresas con la política es lamentablemente en el duro proceso de la dictadura que vivimos en Chile, donde además de toda la atrocidad en relación a los derechos humanos, se saqueó el país. Y como, nadie podía levantar ni un dedo, obviamente que con plena libertad las empresas públicas fueron traspasadas, yo creo que quizás gratuitamente, a los familiares de quienes conducían el horrible proceso de la dictadura en Chile. Y derivado de aquello, claro, esas empresas se han transformado en caja pagadora de ciertos grupos políticos, ¿cierto? En este caso, bueno, lo que pasó con SQM y lo mismo que también ha pasado con Penta en relación a ser una empresa que está prácticamente destinada hace muchos años, porque además todos sabemos que se está viendo desde ciertos años hacia adelante, porque entiendo que lo otro prescribió. O sea, pero esto ocurrió mucho tiempo anterior. Sí, Andreita, yo no quiero entender mal lo que tú estás diciendo. O sea, tú dices que en época de la dictadura, estas empresas, de ahí se origina el tema de la relación política y dinero, ¿ya? Pero obviamente, ¿dónde quedan ustedes? Si hoy día la concertación, o sea, la nueva mayoría también tiene participación de financiamiento de las empresas. Y de SQM. Y también de SQM, igual de estas empresas. O sea, podemos decir que fueron gente de la concertación a golpear la puerta de los grandes empresarios para que lo financiaran. O sea, yo creo que aquí tenemos que dejar las cosas claras. Yo creo que hoy día el financiamiento de las campañas políticas no solamente tiene que ser responsabilidad del Estado. También hay empresarios, también hay personas particulares que quieren aportar y entregar recursos a cualquier campaña política. Ahora, estas personas que quieren entregar tienen que hacerlo público. No puede ser reservado o no puede ser escondido que entrego recursos. No, tienen que ser recursos que se entreguen públicamente. Yo puedo financiar la campaña de cualquier candidato y públicamente entregar esos recursos. Yo no creo que debamos endosarle la responsabilidad total y completa al Estado. Yo creo que también tienen que los particulares participan del tema político y también es una alternativa. Ahora, con respecto a lo mismo, yo quería tocar un punto que recién no lo pudimos tocar. Yo creo que hoy día tenemos ministros
que están relacionados con este tipo de situaciones. Y yo digo, los partidos están mostrando hoy día, y hoy día los partidos políticos dicen ya, si hoy día tienen relación o son condenados o son formalizados por este tipo de hechos de dinero y política, ¿qué pasa con los ministros que hoy día están en ejercicio? ¿Por qué no dan un paso al costado? Así como también cuando nosotros fuimos gobierno también nos exigieron y nos pidieron muchas veces que los ministros dieran un paso al Y el costado. subsecretario de salieran. Minería. Por favor. Y el subsecretario Exacto, de Minería. pero igual, o sea, yo considero que hoy día debieran hoy día dar un paso al costado y debiera haber un cambio de gabinete urgente. Claro, el subsecretario está cuestionado, pero no está ocupando No un está cargo que ocupando. cuando No, se pidió. O el sea, no, subsecretario de Minería. Si no, El además- subsecretario de Minería además- lo sí, hizo por en el, eso, en el claro, cargo. lo hizo en cargo, Sí, pero está, pero ahora no está piensa en el una gobierno, cosa. sino tal vez se había pedido lo que él dice en la renuncia. Correcto. o Piensa, que piensa una peor cosa. porque lo o sea, avaló. ¿cuál era tu nombre? Francisco. O sea, hay que tener harta valentía para decir lo que está diciendo hoy día Francisco. Correcto. Y te admiro por eso, que hay que tener mucha valentía para plantear cosas que Pero se no caen. debieran o sobre debieran la- dar los ministros. Mira, pasos. sí, Es un gesto también político. los ministros, los ministros tienen que dar, y toda la gente está involucrada, pero también no salgamos a hacer cacería de brujas, ¿ya? Porque la cacería de brujas de verdad te condena a justos por pecadores, ¿ya? Si hay gente que está involucrada de verdad en temas, ¿ya? O hay presunciones certeras de cosas, pero por supuesto que tienen que dar un paso al lado. Y eso no creo que debe haber ninguna persona en política decente que piense lo contrario. Pero ese es el Nosotros como punto. partido no pensamos, pero si se surge alguna cosa, ¿ya? O sale alguno a nivel hasta de copucha algunas cosas puntuales, o algunas cosas se cuestionan o cuestionan un tema laboral, tú no puedes condenar a priori, ¿ya? O sea, sin un mínimo, pero un mínimo, ni siquiera te hablo de procesos, sin certeza de que pasó aquello, ¿ya? Estamos hoy día en una época en que es fácil vociferar, muy fácil condenar. Cualquiera tira una acusación y es muy difícil desmentirla, ¿ya? Hay que tener cuidado también con lo que uno dice y hacerse responsable de las cosas que suceden, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que a lo mejor, claro, en la justicia se podrá comprobar si procede o no procede tal acusación, pero en lo político, en lo ético, y vamos al caso Cabal, ¿cierto? Donde es el propio hijo de la presidenta el que está cuestionado, ¿cierto? Pero Tomar una decisión, nadie ha planteado lo porque todavía contrario. no se comprueba si existió o no el tráfico de influencias, algo que se va a ver Pero toda la judicialmente, gente- o lo Yo creo mismo que sí podría ser toda la deberían gente ser los del caso- ministros. toda la gente Yo del creo que caso deberían Cabal- ser los ministros. Sí. Sí, pero toda la gente del caso Yo Cabal creo. no está hoy día en funciones operativas en términos de gobierno, eso es normal, porque ese es un caso que efectivamente hay presunciones serias de que pudo haber sucedido alguna cosa más allá de lo natural. Andrea, tú dices que los ministros sí debieran irse, o sea, la Yo decisión de ahora creo- política Lo que debe pasa es ser... que esto ha sido súper cuestionado y debatido y se ve muy feo porque, como se ha dicho tanto, pero es así, es una facultad exclusiva de la Presidenta de la República. Y puede ser mal visto que alguien, porque ahí entramos en la pregunta inicial, que se puede ver como que es una deslealtad que uno opine, pero en realidad si la gente quiere escuchar lo que uno piensa, yo creo que sí. Que si los ministros están efectivamente involucrados, ¿cierto? Porque también no puede ser una medida, como dice Patricio, sobre un rumor, digamos, o un cagüín o una mala intención. Pero pienso yo que, ¿por qué? Primero porque no corresponde, yo del principio les he dicho, y por eso a lo que Sí. tú me decías de vuelta del SQM, que no tiene nada que ver para mí, yo ya dije mi posición. El que está involucrado fuera, y peor, y una persona de izquierda que tocó la puerta SQM, fuera. Doblemente, triplemente fuera. Yo en eso, por eso dije caiga quien caiga. Y me parece que es muy difícil que hoy día, porque se nos ha instalado un nuevo tema en el programa de gobierno prácticamente. Este tema no estaba en nuestro programa de gobierno, pero se está llevando mucho tiempo y atención. Y por lo tanto a mí me parece que para liderarlo correctamente deben ser personas que no tengan vinculación comprobada con este tema. O sea, y lo mismo pienso acá, regional y comunalmente. O sea, y ahí yo quería referirme porque, ¿y el control social ciudadano? ¿Y la ética de los candidatos? ¿O ya en la política y en esta sociedad la palabra ética ya no corre? Sí corre, pues. Por eso yo llamo a no meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, ¿cómo no va a tener valor la gente que se abstuvo de todas esas tentaciones? Que no aceptó los viajes, que no aceptó las boletas, que no aceptó esos tracalá de millones y que hizo su campaña con esfuerzo de manera transparente. Pero eso La tiene que venir gente del tiene que ciudadano valorar eso. o de los propios pares, porque ustedes también, dentro de sus propios partidos, ¿cierto? Hay uno que puede haber incurrido, ¿verdad? Aceptó la boleta, o sea, ustedes también son un propio fiscalizador dentro de sus propios partidos Sí, políticos, o sea, que eso tanta voz está se claro. alza. Y de hecho todo viene apuntado a eso. O sea, toda esta conversación es de eso. Pero yo te pongo el otro punto. El otro, pues, el que vota, el que elige. Porque de nosotros, ¿quién nos elige? La gente. Entonces la gente debería incorporar
cuando va a decidir por quién va a optar, además del lado político, de las ideas que tenga? ¿Por qué no incorpora también la actitud, la ética, la conducta que ha tenido esa persona en una consecuencia en el tiempo? O sea, la Pero eso gente tiene resorte que de cada fijarse. partido. No, yo estoy hablando de la ciudadanía. La ciudadanía, al momento de ir a votar, debe evaluar en su autoridad, si la va a Correcto. reelegir o todo, cuál ha sido la conducta ética que ha tenido, porque eso también tiene un valor. Pero hoy día los partidos políticos yo creo que deben avanzar en esa dirección. Yo creo que hoy día el gran paso lo ha dado Renovación Nacional. Yo lo he dicho, en el último consejo se dijo, las personas que son formalizadas se suspende su militancia y los que son condenados son expulsados inmediatamente del partido. Desde esa manera, desde ese punto de vista, hoy día los candidatos que puedan llegar a Renovación Nacional, si tienen una mancha, no pueden ser candidatos. Yo creo que esa es una medida. Yo creo que desde ahí Si tenemos que ir todos tienen avanzando. esa medida. Pero no todos los partidos han sido tan claros, eso habría que considerar La un punto. UDI no, La misma Pero UDI yo no soy ha de la idea sido que no clara deben en haber eso. doble discurso, porque aquí vemos que hay doble discurso. Para un lado sí, si son cuestionados, como dicen, a veces se lanza una acusación sin las pruebas suficientes, como han sido cuestionados los dirigentes parlamentarios de la UDI, han sido duramente cuestionados y criticados. Pero ahí sí se deben suspender, no deben salir de sus cargos, pero hablamos de los ministros y dicen no, aquí no, porque no han sido condenados, no han sido acusados, no se les ha comprobado. Entonces aquí tenemos que dejarnos de los dobles discursos. Aquí debe ser ley pareja para todos. Y efectivamente yo estoy de acuerdo que las personas que están involucradas tienen que salir. Tienen que congelar, ya sea congelar su militancia mientras están en proceso. Y así como son los políticos, también los ministros. Pero aquí no digamos para un lado sí, para otro lado no. Para un lado criticamos, acusamos y para el otro lado no. Tienen que probarse primero no. Aquí es lo que es justo, y para los dos lados tiene que ser igual porque esto es ¿Se transversal. debe empatar? Pero es ¿Se que- siente no, una yo no estoy de necesidad de acuerdo con empate? eso. Es que sabes que no se No trata de empate o no empate. se trata de empate, pero yo he hablado que Renovación Nacional ahora, para que estén, como dice él, acusados o que tengan un juicio, lo saquen, porque nosotros, nuestro partido, hace rato está ese tema, si alguien tenía un juicio, tenía alguna cosa, no puede ser candidato ni puede ocupar un cargo No es hace mucho nuevo, rato, es no es antiguo. nuevo, muy antiguo. Me alegro que ustedes se sumen a ese tema ahora, hacía falta un poco Pero de ante providencia. esta Pero contingencia, fíjate que no se ha tampoco- sido tan claro en casi ningún partido. Hasta Pero ahora, es que, que a ha ver, transcurrido a ver. un poco, han levantado A ver, algunos. Yo entiendo que de la nueva mayoría también lo ha hecho RN A ver, en este caso. insisto el tema. O sea, mira, no voy a recurrir a la típica frase que es decir que las instituciones operen porque las instituciones están operando. Si no, no estaríamos desenmascarando, digamos, este tema. Pero efectivamente, y la presidenta Bachelet lo ha manifestado y lo ha dado ejemplo de aquello, ¿ya? Y los partidos estamos absolutamente detrás de eso, sí que hay presunciones certeras, ni siquiera estamos hablando de que se sean formalizados, o ni siquiera estamos hablando de que sean condenados, porque eso es obvio que no pueden estar en cargo. Si hay presunciones certeras, obviamente esas personas no pueden seguir ya sea en su cargo político o en su cargo de representación. Y yo espero, efectivamente, y creo que por allá va, las medidas que se van a tomar y que se van a anunciar mañana, yo creo que van por ese sentido, por ese carril. O sea, no solamente el tema de limitar la cantidad de reelecciones, sino que también, efectivamente, el tema de cómo se hace efectivo el aporte en dinero que tienen que tener el mundo político para financiar sus campañas. Mira, nosotros al principio de los 90, y hay que hacer también memoria en esto, las campañas eran millonarias, pero absolutamente millonarias. Y eran muy pocas las campañas millonarias que competíamos nosotros. Nosotros veíamos desplegado en Santiago y todo. Hoy día, quizás se ha emparejado la cancha por este mismo mal. Yo creo que las medidas y la lógica que pretende salir de esta comisión, yo creo que apunta a eso. El Estado tiene que tener un rol tremendamente fundamental en el tema de la elección y las Francisco campañas decía políticas. también la empresa Sí, privada en el pero es que financiamiento. la empresa sí, pero con ciertos transparencia, márgenes de con- transparencia. Estoy absolutamente de tiene acuerdo que con saber márgenes de que no transparencia aporta. y no, ni siquiera márgenes de transparencia, sino que hasta yo propondría que hasta sea un tema ciego, ¿ya? O sea, aportar a la política sin que haya para 1, 2, 3 o 4 candidatos puntuales, porque efectivamente hace que la balanza se incline. Pero creo que el rol fundamental es del Estado. Una política como tienen los países desarrollados en términos electorales, donde se aporta y donde los partidos políticos tienen un dinero, tienen un financiamiento estatal para sus actividades políticas que son necesarias, ¿ya? Aquí no entendemos la sociedad si no hay partidos políticos, ¿ya? Que son necesarias y que son necesarias para el tema electoral y para el tema de... Así es. Creo que por allá va el tema. Pero eso tiene que ver con un fortalecimiento completo del sistema o del mismo servicio electoral, porque ahora existe, ¿cierto? El límite del gasto electoral, Electoral. existe, ¿cierto? Que Hay nadie lo forma de respeta. transparencia, Más pero bajo, yo nadie lo creo que respeta. bastante. Así, ¿cómo hacemos que en realidad uno dice las instituciones funcionan, pero que realmente sea una institución fuerte donde el servicio electoral cumpla, CERVEL. ¿cierto? El rol mismo del CERVEL, claro.
Yo no sé, no me atrevo porque no conozco los resultados, pero me imagino que en la comisión a alguien se le tendrá que haber ocurrido decir que el CERVEL requiere de un fortalecimiento institucional. Alguna de las 78 Claro. organizaciones que participaron. ¿Cómo a nadie se le va a ocurrir pensar que el CERVEL requiere de un fortalecimiento institucional con mayor fiscalización, ¿cierto? Y esa debe ser, como así como hacemos las instituciones funcionan, tiene que haber una institución que sea la llamada a controlar esto con mayor capacidad de fiscalización. Todos ustedes saben O cómo sea, hoy día son. la falla está dónde, porque en definitiva existe un marco regulatorio. Sí, pero la ley está mala. Mira, te doy un ejemplo que todos conocemos. Dice, la campaña empieza el día 1 de septiembre. Todos partimos antes, me incluyo. Y dicen, no puede decir no vote por. Y todo el mundo despliega 1000 letreros, no le pone no vote por, y con eso está cumpliendo la ley, no incumpliendo la ley. Ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que actualizar, o sea, adecuarnos. Piensa que ahora en las campañas las redes sociales juegan un rol fundamental, eso no está regulado en ninguna parte, por lo tanto no hay límite, y te dicen lo que quieren y uno no tiene cómo defenderse, y a partir de una frase que se viraliza en 5 segundos te pueden embarrar la vía y fregarte, y nadie te protege. O sea, estoy dando pequeños ejemplos que son cotidianos, que la gente los ve en la calle. A mí me han criticado mucho. Yo en verdad siempre he partido antes en mis campañas, porque en verdad si yo no hubiera partido antes, yo no sería concejal. Porque como yo no, a mí nadie me dio boleta, lo mío era hecho en el partido, martillando nosotros mismos. Si yo hubiera cumplido ese tiempo, nadie nunca me hubiera conocido y nunca me hubiera elegido. Yo sé que no es lo ideal, y por eso, y nadie parte en la fecha. Yo creo que ahora vienen esas cosas que vienen a modernizar, además a incorporar la opinión de la ciudadanía. Yo, por último, otro ejemplo, ¿cuántas veces la gente no lo critica a uno por decir, oiga, usted que quiere ayudarnos, y mire la plata que se gastó en ese letrero, ¿por qué no en vez de eso no viene a ayudar, no sé, con una necesidad muy básica que tienen muchos antofagastinos? Y sí, pues sí es cierto. Entonces yo aspiro que con esto, como decía Patricio, es una buena señal que en Chile, a partir de que un hijo de un presidente fue a una reunión, quedó esta media embarrada. En otro país, que el hijo del presidente hubiera ido a ver a un gran empresario, un banquero, no hubiera pasado nada. Es una señal. Yo no digo que esté correcto, yo tengo una opinión crítica de lo que hizo Dávalo. Correcto. Pero lo que voy es que eso permitió encender una luz que abrió un nuevo tema que nos va a permitir llegar, no en el corto plazo, a algo mejor de lo que teníamos hasta hoy día. Yo creo que el marco regulatorio hoy día, con respecto al tema de elecciones populares, está al debe. Yo creo que ahí hay que hacer grandes reformas. Y ahí es donde esta comisión, nosotros como partido fuimos los primeros en apoyar a la presidenta Bachelet, en decirle, nosotros vamos a estar con usted. Renovación Nacional estuvo ahí participando de esta comisión. Nosotros armamos una comisión aparte, donde nosotros también vamos a entregarle informes a la presidenta, vamos a entregar un pliego de anotaciones para que ella las pueda considerar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que atacar, es legislar sobre eso. Yo creo que el CERVEL necesita mayor atribución para poder fiscalizar, para poder sancionar a los que no cumplan con el tema electoral. ¿Dónde dejamos la transparencia, la probidad y estos otros temas que también han estado? O sea, ¿cuáles debiesen ser las señales, creen ustedes? Porque hemos hablado, ¿cierto?, de todas estas señales duras, que en el fondo tiene que haber un cambio para que se entienda que, ¿cierto?, el sistema se está recomponiendo de alguna manera. Pero respecto de la transparencia, la probidad, que puede alcanzar a muchos, no solo, ¿cierto?, la alta dirección pública, que es también parte de lo que se pretende incluir en estas medidas que el gobierno va a dar a conocer. Yo creo que, en lo personal, yo creo que es necesario que todo esté relacionado en este informe que se elabora, que se espera que mañana podamos obtenerlo con claridad y poder conocerlo en detalle. Pero yo creo que la transparencia va y nace de cada partido político. Yo creo que cada partido político debe tener dentro de sus principios el tema de la transparencia, porque todos podemos decir, oye, no, si nosotros compartimos lo que ustedes dicen, pero ¿dónde está eso plasmado? ¿Dónde lo plasmamos? ¿Lo plasmamos en los principios de cada partido? ¿Funcionan nuestras instituciones como partido político? Yo creo que de ahí nace el tema de la transparencia en el tema político, en el tema público. Alejandra, mucho se ha dicho también de la puerta giratoria en la política, de que se pasa, ¿cierto?, al sector privado, al sector público, y se va de un lado a otro casi siendo como parte de una misma cosa.
sobre todo se ha vinculado, ¿cierto?, siempre al sector de la derecha, el gobierno pasado, ¿cierto?, que justamente fue uno de los temas de discusión y debate constante, el cómo se está en el sector privado y el mundo público a la vez, en el mismo como servicio. Bueno, se cuestiona mucho que políticos participen en el sector privado, pero insisto, esto se da para ambos lados. También tenemos directores que han participado en empresas que pertenecen a la nueva mayoría, pero yo creo que esto para mí no es tan cuestionado. Yo creo que nosotros finalmente tenemos que trabajar en fortalecer los partidos y trabajar para también limpiar la imagen, porque aquí estamos todos afectados, o sea, transversalmente. Aquí no hay ningún partido que haya salido muy limpio en esta pasada. Entonces yo creo que aquí principalmente hay que trabajar en eso, trabajar en que se pueda mejorar ante la opinión pública, la visión que tienen hacia los políticos, porque lamentablemente está por el suelo, y que un político se ha estado en el sector privado, yo creo que para mí esto no es cuestionable. No es cuestionable que tú, siendo un profesional con un vasto currículum, puedas prestar, incluso algunos, se habla de muchos políticos, y tanto de la derecha como de izquierda, se habla de políticos que han prestado servicios, y sí tienen el currículum para haber prestado estos servicios. Yo no cuestiono eso. Yo cuestiono sí algunos políticos que a veces, con suerte, tienen cuarto medio y han prestado algunas asesorías, algunos servicios, que uno dice, pero perdón, ¿cómo hicieron esto? Pero sí, yo no critico al político que sí, que tiene un vasto currículum, que es un hombre, cuestionaría y cuestiono a los senadores y diputados que hagan esto, porque ellos no podrían hacerlo, claro, y legalmente no es admisible, pero sí un político que no está en el Parlamento, ¿por qué no? ¿Por qué no puede participar en la empresa pública? Todos tienen derecho a participar en lo público, el ser político no te limita. Yo creo que sí se puede trabajar siempre y cuando muestres tus capacidades y ser capaz de demostrar que eres capaz de asesorar. ¿Hay acuerdo en eso, en esa puerta giratoria que algunos critican de pasar del mundo privado al público de manera muy fácil, dando esa vuelta? Mira, si el tema no es pasar al mundo privado, ¿sí? Porque cuando tú sales de gobierno tienes que pasar al mundo privado, Sí, necesariamente. El tema es cómo pasas y a dónde pasas, ¿ya? El tema es que si yo soy subsecretario de minería y estoy viendo, durante mi periodo estuve viendo leyes que son sumamente influyentes y salgo y al mes estoy trabajando en una empresa que participó en las licitaciones, Que eso parece ser la crítica de la realidad, por eso claramente ahí hay un tema de falta ética, por lo menos, si lo podríamos plantear como tal, ¿ya? Es eso. Pero debiese regularse, Es eso lo que también. tiene que, o sea, no es que eso tiene que regularse, ¿ya? O sea, piensa tú que en la legislación que pasa en Suiza o en otros lugares, eso no sucede. Es imposible entender esa lógica. Esas lógicas son hasta de países hasta medio bananeros, como ellos denominan, que son que cuando empiezan con ese tipo de políticas tan obvias, ¿ya? Porque aquí hay una cosa de obviedad. Si yo estoy hoy día en política y mañana me voy a trabajar en el mundo privado, desarrollando mi profesión, eso es tremendamente natural y es lógico, uno tiene que vivir, pero cuando pasa a grado de influencia, al otro grado de influencia en la empresa, habiendo sido parte de este tema, ahí cambia absolutamente. Pero yo creo que, como decía, ¿sabes qué? Como para un poco redondear un poco de idea, Bertolt Brecht lo decía claramente, cuando el tema de las crisis sucede cuando lo nuevo no ha muerto, perdón, lo viejo no ha muerto y lo nuevo aún no ha nacido. Yo creo que estamos en una época, en un momento, pero excelente para poder hacer el cambio necesario, para dar el salto como sociedad con mayores niveles de transparencia. Y no solo con mayores niveles de transparencia, con mayores niveles de aprobación para la clase política, estamos absolutamente en el suelo, y para también poder ejercer los roles que requiere el fortalecimiento del Estado, ¿ya? Venimos de un Estado que perdió muchísimo de sus roles que eran fundamentales en su época. Cuando tú viajas afuera, te cuestionan mucho. Chile es un país que tiene ¿cómo se llama? La educación privada, salud privada, aguas privadas, todo privado. Algunos países no logran entenderlo. ¿Cómo tú puedes tener todas las cosas privatizadas? Y esto que sucede es producto de aquello, ¿ya? Yo no estoy contra el mundo privado, nosotros no estamos contra el mundo privado, sí contra el fortalecimiento del rol del Estado en términos de fiscalización y en términos necesariamente de los roles más claves del Estado. Y creo que ahí es el paso que podemos dar a partir de los niveles de transparencia que requiere la sociedad hoy día producto de estas crisis. Estas crisis son oportunidades y creo que para allá tenemos que avanzar, ¿ya? Va a costar superarla, porque efectivamente hay un descrédito y efectivamente también hay un tema que la sociedad hoy día tiene que pasar la cuenta a aquellos que de un u otro modo produjimos esto. Pero es un nivel es una oportunidad de generar cambio, por favor, de verdad. Y el programa y la presidenta Bachelet creo que ha sido, por lo menos en el primer año de gestión, un gobierno tremendamente
que ha hecho cambios tremendos para la sociedad. Tenemos el tema, sacamos el tema de la reforma educacional en su parte sustantiva, el sistema binominal, después de casi más de 20 y tantos años, cambiamos un sistema que era perverso electoralmente, ¿ya? Que durante mucho tiempo la derecha no nos dejó eliminar eso. Otra serie de cosas para que pudiera funcionar. Es que en un año logramos sacar todo este tema y nos envolvimos Calidad. ahora con esto. Y no hemos podido reconocer el gran avance que hicimos en un año. Hablando Quiero decir justamente una del gobierno, tenía una agenda de transparencia. Absolutamente. Que se quedó un poco estancada por la discusión que se ha dado en otras cosas, pero que ahora es necesario también volver, ¿cierto?, a incorporar. Esta comisión se adelanta por una cosa de la contingencia, pero esta agenda de transparencia lleva muchos otros aspectos. Y quería volver también incluso a la misma pregunta, Andrea, antes que puedas hacer el comentario, respecto de que algunos critican, ¿verdad?, esta puerta giratoria, pasar de lo público a lo privado, pero hay quienes también critican el cómo muchos han estado toda una vida, por ejemplo, al servicio del Estado, casi sirviéndose de repente de esta situación, o incluso perpetuando cargos públicos, políticos, siendo de parlamentarios, ministros, y después como esa vuelta. ¿Ves que también hay una forma de limitar ahí, Andrea, eso, el perpetuar los cargos públicos o políticos durante tanto tiempo? Gente que, por ejemplo, nunca ha trabajado en el sector público, o sea, privado, siempre en el sector público. Sí, no, yo lo dije, yo creo que, además creo que haber escuchado que una de las cosas que se filtró en la comisión es necesario eso porque se va produciendo un vicio. Y yo quería referirme a un tema que es como el tema de fondo. ¿Por qué es tan terrible que un privado te pague la campaña? Si tú lo piensas, en base un poco a lo que decía Alejandra, que en algunas cosas le encuentro razón, pero vamos más atrás, o sea, ¿por qué ha producido todo este tema saber que a ti un privado está pagando? No es porque la plata quizás sea del bolsillo de un privado o sea del bolsillo del Estado, sino que lo que se subentiende de aquello es que tú, que estás electo por el pueblo, no estás representando primeramente los intereses de tus electores, sino que se entiende que el que te pagó no lo hizo desinteresadamente. Ese es el tema. Claro, pues O sea, es un tema de o sea, fondo. que con eso que él te financió, tú en tu rol de parlamentario vas a hacer cosas que son de conveniencia de aquel que te financió. Pero hoy día tenemos En comisiones general- de ética dentro del Parlamento y comisión de ética, que se preocupa a lo mejor de cosas hoy día pequeñas. Pero hoy día sí tenemos una comisión de ética importante dentro del Parlamento que revise. Oiga, ¿sabe qué, señor? Usted recibió aportes de la familia Luxi y hoy día se va a votar una ley con respecto a la familia Luxi. No debería Usted votarse, tiene que inhabilitarse. Claro. Bueno, es ahí es- donde es ahí el el sistema no se ha Pero mi fortalecido, tesis ¿verdad? es que además de la comisión de ética, ¿dónde queda la ética del parlamentario? O sea, para mí eso está primero, insisto en ese punto, pero ese es el foco de esto. El foco es que se entiende que tú has recibido, se te pagó en el fondo. Tú le debes a esa persona y por lo tanto tu primera lealtad no está con la ciudadanía sino que con esto. Y ahí se produce la distorsión y por eso que también es condenable por esa misma razón que tú pases de subsecretario de minería, como se dijo recién el ejemplo, a una minera. Porque ¿quién se entiende? Que entonces Pero también tú estabas tenemos el caso que pasaron en la utilizando- empresa Codelco. ¿Cuántas Entonces- empresas asesoran a Codelco? Eso también Y no no es criticable. No tan solo eso. ¿Qué cosa? A ver, no te Tenemos entiendo. hoy día ministros que han trabajado hoy día para las familias más ricas de Chile, que hoy día están sentados como ministros. No, pero no seas patúo. pero, No oye, seas- está bien, usted a lo no- mejor no es que se no, trata no, de no, patúo, no. pero si tú te das cuenta hoy día, hoy No, día o sea- si nos damos cuenta, una de las familias más ricas de Chile fue la que financió la campaña de Michelle Bachelet y hoy ¿Quién? día los ¿Quién? ministros, ¿Quién? como los Luxi. ¿Dónde aparece que Lux No, no, financió a la como que presidenta? a donde aparece. No, es que- los Luxi hoy mira. día pusieron y tienen la mayor parte de los ministros puestos por ellos. Espérate, La espérate. ministra de Minería hoy día, ¿de dónde salió? ¿De la empresa pública o de la empresa privada? De una empresa privada que era de los Luxi. O sea, hoy día, ¿para ¿Algún dónde se punto para legisla? ustedes? Eso también. No, yo el creo tema, que- yo creo que la Al puerta revés. giratoria que ustedes hablan y que se habla tanto de la puerta giratoria tiene que ser para ambos lados. Antes de entrar a ocupar un disculpa, cargo Carola, es que yo público estaba hablando y también cuando después interrumpió. de salir de un Pero cargo. es un punto. ¿Sabe qué? pero ¿Sabe qué? déjame- Es un es que- punto, es un punto, pero hay que ser muy valiente para criticar a No, pero podría en el ser gobierno que la anterior- campaña el y gobierno que los anterior- ministros hayan en sido el puestos, en ¿lo el ven gobierno- como una en el tesis? Sí, puede ser. Hay muchas cosas que hay que... Mira, sí, hay cosas que son cuestionables y que hay que evaluar y que si son verdad, pero hay que actuar inmediatamente si jamás hemos dicho lo contrario, ¿ya? Nadie ha dicho lo contrario. O sea, pero... Andrea, antes que nos vamos a la pausa, Yo tenemos que... estoy poniendo un punto fondo y entonces me salen con esta cosa, entonces ya...
No, yo no estoy de acuerdo con lo que de la manera en que se plantea No, ese para tema. nada. O sea, no, porque yo estaba tratando de... Pero ha sido cuestionado por poner un algunos punto de fondo. sectores del financiamiento Sí, o cómo se claro. financió la campaña del actual Sí, pero presidente. yo te voy a decir una cosa, que un dirigente partidario, regional, diga eso, tienes que demostrarlo. Porque Bueno. una cosa, el rumor de Twitter que a todos nos afecta y que a mí no me gusta, tú jamás me vas a ver a mí levantando unos falsos testimonios de alguien, ni O sea, de no hay, que Uri, ni nada. no hay que tener pruebas para darse Entonces, cuenta. no, lindo, es que hay aquí hay una... Pausa declaración de comercial interés. muy breve. Seguimos aquí y ya regresamos con más Encuentro Regional.